mensaje en este texto. A ver, pero quiero tocar sobre todo la vida de los primeros cristianos, de los primeros seguidores de Jesús, y basado en este texto. Hechos 5:42 dice: y todos los días, digan conmigo, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a hablar, por favor. Amén. Quiero predicar de una iglesia incansable. Una iglesia incansable. Pareciera ser que era lo que podía describir a los cristianos de este tiempo, del que estamos leyendo en este momento. Una iglesia que no se cansaba, una iglesia que todos los días, ahí no está exceptuando lunes, que a veces no tenemos ganas de trabajar los lunes, no está diciendo viernes o sábado, no, dice todos los días. Digan conmigo, todos los días, y hacían todos los días, como cualquier persona, como cualquier ser humano. Tenían que trabajar, tenían que atender su casa, las amas de casa, las esposas, las madres de aquel tiempo, los padres tenían que trabajar, tenían que proveer para las necesidades de su casa, de su familia. No obstante, no se olvidaban de lo primordial en su vida, el llamado que Dios había hecho en sus vidas. Antes que un carpintero, antes que un herrero, antes que un mecánico, antes que cualquier pescador que en su tiempo, ellos eran discípulos de Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! Ese era el llamado que ellos tenían. El oficio era algo secundario para ellos, para suplir las necesidades materiales, amén, físicas de su familia y propias, pero el llamado más fuerte de ellos era ser seguidores de Jesucristo. Por eso le llamaron cristianos. En el libro de los Hechos podemos leer que por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos en un lugar llamado Antioquía. Pero antes de ser reconocidos como cristianos, que fue pues un sobrenombre que le puso la gente a los seguidores de Jesús, ellos eran reconocidos como los discípulos de Jesús. Los discípulos que estaban dispuestos a aprender de su maestro, a seguir las pisadas de Jesús, hablaban de Jesús, predicaban de Jesús, bautizaban en el nombre de Jesucristo, amén. Todo lo hacían en el nombre del Señor Jesús, todo, y hablaban de Cristo donde quiera que estaban. Entonces la gente dijo: pues estos los vamos a llamar cristianos, porque nada más se la llevan hablando de Cristo. Amén, hermanos. Si nos identificaran nosotros por lo que hablamos más seguido, ¿cómo nos dirían a ti y a mí? ¿Cuántos hablan de Cristo? Amén. Amén. Pero si hablamos de otra cosa, tal vez nos van a decir chismosos, Padre Cristo. Pero si habla de Cristo, ¿qué va a decir la gente? Este es una aleluya, este es un hermano, de seguro va a una iglesia, porque su manera de hablar, su manera de actuar, amén, lo caracteriza, lo distingue, que es alguien que ha puesto su fe en Jesucristo. ¿Cuántos cristianos hay en este lugar? Amén. Ayer andábamos en un mercado ahí para comprar algo para comer. Nos encontramos con una hermana y nos pusimos a platicar mientras escogían los aguacates. ¿Cuántos han escogido los aguacates? Ahí buscando a ver cuál está en la cima. Pues ninguno. Todos están bien. Y llegaron por una persona con mujeres y dijeron: estos están para matar a un cristiano. Y si no son dados. Para acá, porque estaban como piedras los aguacates. Pero quiere decir que la palabra cristiano ya es algo muy común. Cualquier persona dice cristiano, puede decir: pues un cristiano. Alguien lo vio tirado ahí, que quedó botado por el balcón en una banqueta. Pobre cristiano. ¿Qué cristiano va a ser? Cristiano es aquel que habla de Cristo.
Cristiano es aquel que predica de Cristo. Cristiano es aquel que quiere ser ¿como quién? Como Cristo. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Y ellos, antes de ser reconocidos como cristianos, los identificaban como discípulos. Y el discípulo tiene que estar dispuesto a aprender. Es un alumno. Ellos fueron reconocidos como discípulos de Cristo. Cristo era su maestro, Cristo era su modelo a seguir, su ejemplo, lo que ellos anhelaban siempre ser, como su maestro, como Jesús. Amén. Por eso eran discípulos del Señor y fueron reconocidos como seguidores de Cristo, cristianos. Amén. Pero como cualquier persona, ellos tenían que cumplir sus obligaciones. El hecho de ser cristiano no nos eximía de no trabajar. Amén. Un día se acercó un hermano y me dijo: pastor, por favor, hablen con mi esposo. ¿Qué le pasa a su esposo? Y es que no quiere trabajar. No era de aquí, de esta iglesia. Era otra congregación. ¿Cómo que no quiere? No, nomás se la quiere pasar orando y ayunando. Dice que porque el Señor ya viene pronto. Pero tenía como... ¿cuántos hijos tenía? Como 6 hijos. Felices. Le ocupaban comer, le ocupaban vestidos, le ocupaban zapatos, le ocupaban todo. La casita, es una casita muy pobrecita, hecha de, ¿cómo le llaman esas ramas? Esos arbustos de cachanilla, con barro. No tenía una estufa, era una hornilla de barro con un pedazo de lámina ahí, haciendo frijoles. Mi hermana no conocía la mantequilla, el día que fuimos a hacer la mantequilla. ¿Qué es eso? Digo, es mantequilla. Y se come. No conocía muchas cosas que para nosotros es tan normal. A ver, pero el esposo no quería trabajar porque el pretexto era de que pues Cristo ya venía. No, cuando Cristo venía o quería orar, no, es que era flojo, no quería trabajar. A mí yo sé que aquí no hay ninguno como él, ¿verdad? Todos. Puro trabajador aquí, hermanos. Amén. Aquí hay que proveer para su casa, pero la palabra se dice que el que no trabaje, como muy trabajadores, ¿verdad? Porque comemos muy bien. Y si alguno no provee para los suyos, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ellos tenían que cumplir sus obligaciones, sus responsabilidades, pero el llamado principal que tenían era servir a Cristo, era anunciar a Jesucristo, era predicar a Jesucristo. Por eso dice que todos los días, amén, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. ¿Acaso no tenían problemas? Claro que tenían problemas. ¿Acaso no tenían necesidades? ¿No se enfermaban? También se enfermaban. Incluso dice que los discípulos principales, lo que eran los apóstoles, los que dirigían a la iglesia en aquel tiempo, predicaban la palabra y por esa predicación eran perseguidos por las autoridades. Podemos leer un poquito más atrás en los capítulos cómo a raíz de una sanidad que se hizo una persona, llevaron a 2 de los discípulos llamados Pedro y Juan y los azotaron porque andaban predicando de Jesucristo, porque andaban haciendo milagros en el nombre de Jesucristo, y había sido sanado aquel hombre que pedía limosna, y ahí lo traían con ellos, amén, alabando al Señor. La gente estaba mirando los milagros que Dios hacía a través de los discípulos. Dice que les echaron mano y los pusieron en la cárcel, amén. Porque muchos habían creído la palabra por el milagro que había ocurrido. Hermanos, la iglesia en este tiempo podemos tomar el ejemplo, el modelo de estos hombres de Dios que donde quiera que estaban anunciaban el nombre de Jesucristo. Y si había enfermos, oraban y los enfermos eran sanados. Y como cualquier persona pasaban por situaciones complicadas. Ahora que estuvimos en convención, se nos hablaba en una de las plenarias acerca de la actitud con la que debemos servir al Señor. Y
y hoy lo recordaban los hermanos en el Salmo 100. Amén. Cantar, dice, ¿de qué manera a Dios? Alegres a Dios. Venir ante su presencia con regocijo. Amén. Con alegría, con gozo. Amén. Es la actitud con la que el Hijo de Dios debe servir a Dios, con alegría. No con quejas, no con lamentos. Que llega a la iglesia para que todos miren que trae problemas. Se acercan, pidan. Pero hay hermanos aquí que llegan adorando, alabando al Señor, levantando sus manos, hasta danzando. Dice, y este hermano que no tiene problemas, claro que tiene problemas, pero él quiere adorar, ella quiere adorar con alegría al Señor y se regocija al estar en la presencia de Dios. Amén. Dice la Escritura, deleítate a sí mismo y Jehová. ¿Qué es deleitarse? Deleitarse es disfrutar. ¿Cuántos disfrutan estar en la iglesia? Amén. Amén. Vean, hermanos, ven que está disfrutando, que está deleitando. O dice su cara, ¿a qué hora se irá a acabar esto? ¿A qué hora se irá a callar ese Señor que está hablando ahí? Paz de Cristo, hermanos. Amén. Me llamó la atención lo que decía el hermano, el representante que estuvo ahí. A veces decimos muchas cosas, pero nuestra cara tiene subtítulos, dice. Pueden leer los gestos que tiene la persona, aunque diga estoy bien contento, pero su cara te dice que no es cierto. Amén. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Alguien alaba y glorifica al Señor. Amén. Alguien debe la honra, la gloria a Dios. Alégrate en la presencia del Señor. Disfruta, amén. Deleítate adorando al Señor, aunque tengas problemas, aunque tengas necesidades, amén. Que el diablo no tome ocasión contra ti y te deprima y te lleve a la desesperación, amén, a la angustia, a la aflicción, a la tristeza. Vence todo eso en el nombre del Señor. Dice, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a adorar a Dios, amén. El profeta aunque las vides no haya fruto ahí, no haya uvas, aunque las vacas no den mantenimiento, no den leche, aunque no haya nada en los corrales, la tierra no pueda producir, no importa, dice, con todo eso yo alabaré a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque no esté funcionando nada, pero yo voy a alabar a Dios porque Él es digno de honra y de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque el carro se descompuso, yo alabo al Señor. Que se ponchó, yo alabo al Señor. Que no tengo nada en la alacena, yo alabo a Dios porque Él es digno de honra y de gloria. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Mira, estos dos discípulos predicaron la palabra, oraron por aquel enfermo, fue sanado y fueron puestos en la cárcel y además les azotaron, los amenazaron. Fíjate nomás, los azotaron, los amenazaron, les dijeron, ya no anden hablando más en ese nombre, ya no hablen de Cristo. Y si hablan de Cristo, van a ver lo que les va a pasar. Los amenazaron y los golpearon. Y ellos le contestaron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. No podemos obedecerlos a ustedes y desobedecer a Dios. Tenemos que primeramente obedecer a Dios antes que a los hombres. Alguien alaba y glorifique al Señor. Amén. Aunque estaban siendo golpeados, aunque los amenazaban, ellos decían, vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Y salieron todos golpeados ahí de la cárcel, azotados. Aparte se han azotado alguna vez, más con el cinto o la vara de niños, pero por predicar a Cristo no
Los golpearon, salieron, pero se miraban Pedro y Juan y alababan al Señor. Gloria a Dios. Y decían, no somos dignos de sufrir por la causa de Cristo. Se sentían gozosos, y así dice, salieron gozosos de sufrir por la causa de Cristo. Inmediatamente se ponían a predicar cuando salieron. Los encontraron predicando y los llevaron otra vez a la cárcel, dice la palabra en el capítulo 4. A ver. Pero ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y habían oído, y se lo decían a las autoridades. Los pusieron en libertad y les contaron a los demás hermanos lo que había ocurrido, lo que había sucedido, y ahí se pusieron a orar y empezaron a alabar al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea que acababan de ser azotados, salieron de la cárcel todos golpeados, pero alabando al Señor, se reunieron a orar, y cuando terminaron de orar, salieron a predicar con denuedo. ¿Qué es un denuedo? Con valor, con confianza, con seguridad, con autoridad, porque estaban hablando el nombre de Jesucristo y sabían que Dios los iba a respaldar en todo lo que predicaran, en todo lo que hicieran. Dice que todos estaban reunidos con un corazón y un alma, y las señales se daban, los milagros, las sanidades. Dice que incluso sacaban a los enfermos allá en las banquetas para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos. Miren cómo estaba la fe de la gente en los discípulos de Cristo. No sé si ustedes pueden ver mi sombra. Ahí está mi sombra. Imagínense que ponían ahí los enfermos, calculaban más o menos por dónde iba a caer la sombra de Pedro, para que los enfermos que ponían ahí recibieran sanidad. Esa era la fe de la gente. Creían que Dios se movía a través de ellos, porque ellos estaban dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Por supuesto entendemos que el poder no estaba en esa sombra, no, era el que estaba en ellos, en aquel que les había dado autoridad, como les digo en Hechos 1:8, van a recibir poder, y el poder era para predicar la palabra, para ser testigos de Cristo, para tener autoridad, para tener confianza, valor, pero además el respaldo divino, las señales, los milagros, las sanidades iban a venir, porque ellos estaban dispuestos a predicar el nombre de Jesucristo. Amén. En este tiempo, si la iglesia predica de esa manera, con esa confianza, con esa seguridad, a pesar de las situaciones que puedas vivir como cristiano, como cristiana, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. ¿Qué nos dice esto? Eran personas que se podían sobreponer al cansancio, al problema, a la enfermedad, a las amenazas, a la persecución, a prisiones, a azotes, a tantas cosas que ellos podían sobreponerse, porque habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. Dice que una vez más los tomaron y los pusieron en la cárcel porque no dejaban de predicar a Jesucristo, pero dice que un ángel del Señor, mientras ellos estaban en la prisión, un ángel les abrió la puerta y los dejó en libertad. ¿Cómo pueden creer eso, amigos? Amén. Cuando tú estás dispuesto y dispuesta a predicar la palabra del Señor, Él va a abrir las puertas. Amén. Ninguno lo creyó, ¿verdad? Nadie dijo amén. Cuando tú y yo estamos dispuestos a predicar la palabra del Señor, Él va a abrir las puertas que te tienen atado a veces, que te quieren detener en tu avance, en tu servicio a Dios. Él va a abrir puertas para que tú estés en libertad. Dice que abrió las puertas en la noche un ángel del Señor y lo sacó y le dijo: vengan y vayan allá al templo, párense ahí en el templo
y prediquen, anuncien al pueblo todas las palabras de esta. Oye, los estaba sacando de la prisión y les están diciendo, vayan a predicar para que los metan otra vez a la cárcel. Dice entonces que ellos, cuando escucharon al ángel decir esto, entraron al templo una vez más y estaban predicando la palabra del Señor. Amén. Cuando los fueron a buscar a la prisión, dicen que la prisión estaba vacía, no estaban ahí. ¿Dónde están? ¿Quién los sacó? ¿Quién los liberó? Amén. Pero ellos sabían que un ángel los había sacado de esa prisión y los encontraron. Alguien le dijo, Dios le dice a las autoridades, allá están predicando, los que ustedes pusieron en la cárcel, allá están enseñando, están predicando allá en el templo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Los volvieron a traer, el ángel los había sacado y otra vez los traen y les pregunten, no les dijimos que no predicaran, que no enseñaran en este nombre. Ahora están llenando toda la ciudad con este evangelio, con esta doctrina. Amén, bendito sea el nombre. Qué maravilloso es, hermano, poder sentir el respaldo de Dios cuando tú predicas su palabra. Amén, aleluya. Cuando te animas, cuando te atreves y te sabes sobreponer a cualquier situación, a cualquier problema, a cualquier amenaza, a cualquier situación que quiera detenerte. El Señor va a estar contigo. Él te va a respaldar. ¿Cuántos alaban a Dios? Su poder estará sobre tu vida. Los enfermos sanarán, los milagros habrán de ocurrir, los presos serán libertados y a los pobres será anunciado el evangelio. Aleluya. No les mandamos estrictamente que no predicaran. Amén. Pedro le dice, no podemos desobedecer a Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Y empiezan a predicarle también a las autoridades. Somos testigos del poder de Dios. Amén. Dice literalmente Hechos 5:35. Las autoridades, cuando los veían hablar así y a ellos mismos darles testimonio y predicar, le dice Hechos 5:33. Está ahí. Que me pongan Hechos 5:33. ¿Qué dice esta palabra? Mira, es interesante lo que podemos leer en Hechos 5:33. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, yo lo voy a leer. Ellos, ahí está, oyendo esto, regañaban y consultaban. ¿Qué cosa? Si tiene, pero no le sale agua. La versión que nosotros usamos más común es, dice, ellos oyendo esto se enfurecían. Amén. Se enfurecían, se enojaban y querían matarlos. ¿Cómo la ven? No solamente los habían echado a prisión, no solamente los habían azotado, ahora querían matarlos. Como habían matado a quién? A Esteban, a Jesús. Ya habían matado a Jesús. Ya habían quitado la vida, sobre todo a Jesús. También a los seguidores de Cristo los querían matar. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Jesucristo? Aunque te quieran matar, aunque se rían de ti, aunque quieran burlarse de ti, aunque te amenacen, aunque te rechacen, aunque te den la espalda, aunque se aparten de ti. ¿Cuántos quieren seguir sirviendo a Jesucristo, siguiendo al Señor todos los días? Todos los días, una iglesia incansable, una iglesia que sigue adelante. Alguien alaba y glorifica al Señor, aleluya. Ellos querían matarlos, pero ahí entre las autoridades había un hombre sabio llamado Gamaliel, que era un maestro muy sabio, doctor de la ley, venerado, reconocido en todo el pueblo. Le digo, saquen a los discípulos, a estos dos hombres, saquen de aquí, quiero decirles algo. Varones, miren bien lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes que ellos se levantaron otros, y menciona a Teudas, menciona a Judas el Galileo, amén, que levantó una revolución y lo siguió mucho pueblo, pero cuando él pereció, cuando murió, dice,
todos se dispersaron. Se acabó todo cuando se murió aquel líder. Yo les digo, dice Gabriel, apártense de ellos, déjenlos, porque si esto que ellos están haciendo es de los hombres, se va a desvanecer. ¿Sí me están entendiendo? No se preocupen, déjenlos que sigan. Si es de los hombres, a ratito se desaniman, se acaban. Pero les digo, pero si es de Dios, no lo van a poder destruir. Amén. Miren bien lo que van a hacer, porque tal vez ustedes van contra ellos, se encuentren luchando contra Dios. Amén. Hay un coro que cantábamos antes: esta obra no se va a parar, esta obra no se va a parar. Y el enemigo y nuestro adversario ha querido detener a la iglesia por siempre, a través de los siglos. Ha perseguido a los cristianos, han matado a muchos cristianos, a muchos seguidores de Jesús, pero después de tanto tiempo y de miles de años, la iglesia sigue avanzando, sigue caminando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo a Pedro un día: ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Amén. Esta obra no es de los hombres, esta obra no es del pastor, no es de Rubén Rubalcaba, no es de un líder celular, esta obra no es de X persona, esta obra no se va a parar, porque es de Dios, viene del cielo, viene de arriba. ¡Ay, alaba y glorifica a Dios! ¡Aleluya! Y aunque este hombre muera, y aunque cualquiera de los que estamos aquí muramos, cualquier líder, la obra no se va a detener, porque no es nuestra la obra. Esta es obra de Dios. Si usted lo cree, alabe y glorifique al Señor. Si tú crees que esta es obra de Dios, los hombres no podrán detenerla. Amén. Dice el verso 43, el 45-40. Mira, cuando Gamaliel les dio este consejo, convinieron con Gamaliel y llamaron a los apóstoles. Después los azotaron otra vez. No, prima, imagínense. Después de haberlos azotado, ¿qué dicen? Ellos les intimaron, los amenazaron otra vez. Le dijeron: no hablen en el nombre de Jesús. Parece que algunos en este tiempo están amenazados. Parece que algunos en la iglesia, el enemigo los ha amenazado y se la han creído y no hablan en el nombre de Jesús. Hablan de cualquier otra cosa, hablan de jardín, hablan de flores, hablan del clima, hablan de fútbol, hablan de básquetbol, hablan de béisbol, hablan de lo que quieran, hablan de la noticia, pero no hablan de Cristo. Es tiempo de que los discípulos de Cristo hablemos de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es tiempo que hoy nuestras conversaciones en medio de todo esté el nombre de Jesucristo. Amén. Los amenazaron para que no hablaran en este nombre, hermanos, y los pusieron en libertad. Verso 41 dice: y ellos partieron, salieron de ahí del concilio. ¿De qué manera? Gozosos, todos golpeados, reineando, todos golpeados, pero gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Una iglesia incansable, una iglesia que no se detiene, cristianos apasionados por el Señor, que a pesar de ser golpeados, azotados, en medio de persecución, estaban gozosos, porque decían: aleluya, estamos sufriendo por la causa del nombre de Jesús. Yo te pregunto, iglesia, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué te pones triste a veces?
¿Por qué te deprimes a veces, hermano, hermana? ¿Es precisamente por causa del nombre o porque no quieres el cargo que quieres, que deseas? ¿O porque no tienes la casa que quisieras tener? ¿Por qué te pones triste? ¿Porque no comiste camarones ahora? ¿Porque no fuiste al restaurante que querías porque no te llevaron ahora y te pones triste? ¿O te pones triste? ¿Amén? Por otras cosas. No. Ellos estaban gozosos, alegres, golpeados, azotados, porque decían: estamos sufriendo por la causa de Cristo. Muchos sufren ahora, muchos están tristes, muchos están hasta deprimidos, pero no por la causa de Cristo, por cosas terrenales, por cosas materiales. Aquel que sufre por la causa de Cristo no está triste, está gozoso, alaba y glorifica al Señor, está alegre. Aleluya. Puede llegar enfermo a la iglesia y puede estar en su casa con problemas, pero no deja de hablar el nombre de Jesucristo, no deja de glorificar al Señor. Y todos los días, ya dice el verso 42, el que leímos, y con ese termino, y todos los días en el templo y por las casas no dejaban de hablar, de enseñar, de predicar a Jesucristo. Amén. El Señor quiere ver una iglesia así en este tiempo, cristianos que podamos dar testimonio con nuestras acciones, no solamente con nuestras palabras. Pónganse de pie, por favor.